Muy buenas, muy buenas noches. Mi nombre es Amador Alejandro Izarra Foronda y vamos a presentar el curso de Scrum Master de Ser John. Bien, muy bien. A ver, vamos a ver ese tema. A ver, ya. Bien, vamos a iniciar con la presentación. Esperen un segundo. A ver, vamos a ver. Mm, ya, vamos a ver. Bien, entonces, como podemos apreciar, a ver, ¿se ve o no se ve? Bien, como vemos, un proyecto de TI basado en Scrum se divide en diferentes fases, ¿no? Por ejemplo, inicio del proyecto, planificación y estimación, implementación, revisión y retrospectiva, lanzamiento y cierre, ¿no? Entonces, eh, todo proyecto de TI basado en Scrum lo vamos a estructurar de esta manera, ¿no? Pueden haber otras formas de estructuración, pero esta es una forma en la cual ya se aplica en las organizaciones. Bien, por ejemplo, en inicio del proyecto, necesitamos, por ejemplo, ver este tema que es muy importante, ¿no? Tenemos que crear la visión del proyecto, ¿no? Entonces vamos a compartir la PPT para explicar en qué consiste la visión del proyecto. Bien, bien, esta es la visión del proyecto, ¿no? Creamos la visión del proyecto. ¿Y qué es lo que contiene la visión del proyecto? Un caso de negocio, identificación del dueño del producto, hay que indicarlo también en la visión del proyecto, declaración de la visión del proyecto, ¿no? Creamos el acta de constitución y el presupuesto. Entonces, en la fase de inicio, eh, vamos a ver todos estos entregables, ¿no? Primero, todo proyecto inicia con un caso de negocio, la cual justifica el porqué del proyecto para el negocio, ¿no? Para el área o para el proceso, ¿no? Eh, una vez que ya tenemos eso, tenemos que tener nuestro acta de constitución del proyecto como segundo paso, ¿no? Nos da luz verde para poder ya iniciar con el proyecto, ¿no? Tenemos que identificar a un dueño del producto. ¿Quién lo identifica al dueño del producto? El sponsor. Tenemos que tener ya una declaración breve de la visión del proyecto, ¿no? Y también tenemos que tener al menos un bosquejo del presupuesto, ¿no? Eso debe ir en la fase de inicio, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va en nuestro caso de negocio o nuestro business case? Ahí tenemos que contemplar nosotros, por ejemplo, la razón para iniciar un proyecto, ¿no? La justificación. ¿Por qué es importante el proyecto para el negocio? En los antecedentes del proyecto, ahí tenemos que ver, por ejemplo, qué otros proyectos han habido, o son parecidos, o son similares, ¿no? Que han ayudado de alguna manera a contribuir con los objetivos del negocio o del área o de algún proceso de negocio. Necesitamos conocer los objetivos del negocio, eso es muy importante para poder nosotros cuando construyamos un proyecto o cuando implementemos un proyecto, ese proyecto tiene objetivos también. Esos objetivos del proyecto tienen que estar alineados a los objetivos del negocio, ¿no? Eh, en nuestro business case también van a estar ahí los resultados deseados una vez, por ejemplo, que se implemente un proyecto, ¿no? Necesitamos conocer eso. Necesitamos verificar si realmente el proyecto está contribuyendo, ¿no? Con alguna
mejora del área, ¿no? O sea, en algo tiene que contribuir, ¿no? En reducción de costos, por ejemplo, ¿no? Hay que hacer un análisis FODA y análisis de brecha. Eso es muy importante. El análisis de FODA es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? En todo proyecto siempre tiene que haber esto. En el caso de negocio tiene que haber eso, necesariamente. ¿Por qué? Porque cuando implementamos un proyecto, necesitamos conocer las fortalezas de un proyecto. Necesitamos conocer las oportunidades, qué oportunidades nos brinda si implementamos un proyecto para el negocio, ¿no? Igualmente las debilidades o las amenazas, que todo sea bastante a riesgos, ¿no? Y el siguiente tema justamente son riesgos identificados. Eso es muy importante, ¿no? Riesgo, hay que identificar bien los riesgos. Eh, Riesgos, por ejemplo, puede ser una falta de presupuesto, eh, por ejemplo, alguien se enferma cuando se está ejecutando el proyecto, alguien se enferma y no hay con quién reemplazarlo, no se toma esa medida. ¿Cuál es el riesgo ahí? El riesgo es que si se llega a materializar ese riesgo va a tener un impacto y una consecuencia. ¿Cuál es el impacto? Es muy probable que el proyecto no cumpla sus objetivos, ¿no? Bien. Estimaciones de tiempo y esfuerzo y costo hay que tenerlo presente siempre, ¿no? Y se presenta ante los interesados y los patrocinadores para que ellos lo aprueben, este business case. Entonces, con esto, con este primer entregable en la fase de inicio, nosotros nos vamos a dar cuenta si nuestro proyecto no está alineado con los objetivos del negocio o del área o del proceso, ¿no? Que requiere, digamos, un desarrollo de algún software, ¿no? O la implementación de alguna tecnología, en fin. Después, ¿cómo identificamos al dueño del producto? Esa es la otra pregunta también. ¿No? Dice seleccionar a la persona que será la voz del cliente durante el proyecto. Eso es muy importante, ¿no? Porque el dueño del producto tiene que estar, tiene que tener una visión dual, ¿no? No necesariamente tiene que estar al 100% al lado del cliente, sino que también se recomienda un 50% y el otro 50% que esté al lado del, del equipo. Por eso tiene una visión dual, ¿no? Es responsable de lograr el máximo valor empresarial para el proyecto. Ese es su día a día, el Product Owner. El Product Owner constantemente tiene que lograr este objetivo, ¿no? Lograr el máximo valor empresarial para el proyecto. ¿Cuál es lo máximo? El máximo valor. Entonces, él tiene una interrogante. Yo como Product Owner tengo que lograr el máximo valor empresarial. ¿Por qué? Porque la guía 2020 lo indica así. Entonces, yo como Product Owner, como yo me tengo que hacer una pregunta, ¿no? ¿El máximo valor es lo que está en el Product Backlog o es lo que realmente se está ejecutando? Que lo están ejecutando los desarrolladores o, ¿no? O el equipo de Scrum. Entonces, esa es la interrogante que todos los días se hace el Product Owner. Y él tiene que tomar esa decisión. Si bien está por el lado del Product Backlog o bien está por el lado eh, de la ejecución. Porque si está del lado del Product Backlog, entonces él paraliza lo que se está ejecutando, ¿no? En cambio, si que está por el lado de la ejecución, continúa, ¿no? Continúa que acabe esa iteración. Articulación de los requerimientos por parte del cliente, ¿no? El cliente también puede solicitar cambios, inclusive en tiempo de ejecución, pero una cosa es que el cliente lo solicite y otra cosa es que se implemente en la iteración actual. Por lo general, no se implementa en la iteración actual, ¿por qué? Porque hay un acuerdo generalmente entre Product Owner y equipo de desarrollo, y ellos acuerdan que el Product Owner no puede adicionarle nuevos requerimientos, ¿no? Porque hay un acuerdo y si el Product Owner le da más requerimientos, nuevos requerimientos, entonces no se va a llegar a la meta del sprint, que es el objetivo de todo el equipo, ¿no? ¿No? Entonces, eso quiere decir que el Product Owner tiene que ser un negociador, ¿no? Tiene que respetar las decisiones que toma el equipo de desarrollo, ¿bien? Eh, Ahora,
Después, único punto de contacto para definición y previsión de los requerimientos, sí, porque el Product Backlog es digamos, un entregable central, ¿no? ¿No? Por ahí nada más tiene que llevar todos los requerimientos, sean funcionales, no funcionales, solicitudes de cambio, mejoras al proyecto, eh, solución de incidencias, ¿no? De bugs, ¿no? Todo eso está en el Product Backlog, ¿no? Y de ahí de Product Backlog va a haber un proyecto para desarrollo de software, va a haber otro proyecto para mantenimiento del software que ya está en producción, va a haber otro de gestión de incidencias, ¿no? Entonces, va a haber otro de mejoras al producto que ya está en producción. Entonces, en un Product Backlog por ahí es la fuente de todos los proyectos, ¿no? Pero tiene que ser central, esa es la característica, ¿no? Mantener la justificación del negocio para el proyecto, ese es constantemente, ¿no? Ese es el día a día también. Eso está asociado a lo que se está haciendo actualmente, ¿no? A lo que está ejecutando los desarrolladores. Entonces, el Product Owner, su día a día de Product Owner es decidir, ¿no? Yo como Product Owner tengo que asegurarme que lo que se está desarrollando tiene más valor que lo que está en el Product Backlog para el cliente. Ese es el día a día, ese es lo que está pensando día a día. O puede ser que el usuario en ese momento, en tiempo de ejecución, hay un usuario que le dice, mira, acá hay un requerimiento y ese requerimiento para mí como usuario, ¿no? Es más importante de lo que se están desarrollando ahí. Entonces, el quien toma la decisión de quién es más importante o no, no es el usuario, sino es el Product Owner. Y él dice, muy bien, tengo que analizar y tengo que verificar si realmente lo que me estoy diciendo es verdad. Porque si eso es verdad, si yo compruebo, yo determino que eso es verdad, entonces tengo que paralizar lo que se está haciendo, ¿no? Bien. Entonces, para eso hay una cierta característica, ¿no? De dueño de producto, ¿no? No puede ser, digamos, una persona con pocos skills, al contrario, tiene que ser una persona con skills técnicos, skills funcionales, ¿no? Skills tiene que tener, digamos, cualidades personales, ¿no? Por ejemplo, tiene que ser un buen negociador el productor. Tiene que conocer bastante el negocio, no solamente negocio que estén, digamos, relacionados con los proyectos, nada más, sino se recomienda que conozca todo el negocio de toda la organización, que conozca también temas de finanzas, porque tiene que demostrar cómo se va a retornar lo que está invirtiendo el sponsor. Entonces tiene que ayudarse de algunas gráficas funciones financieras para poder, digamos, demostrar el famoso ROI, ¿no? El retorno de la inversión. Y ya en temas financieros éticos ya hay gráficas y de eso le va a ayudar al Product Owner para poder, digamos, demostrarle al sponsor en una reunión cómo va a retornar lo que está invirtiendo, porque esa es una pregunta de cajón que el sponsor le hace al productor, ¿no? Yo como sponsor voy a invertir, pero ¿cómo voy a recuperar? Yo necesito saber en cuánto tiempo voy a recuperar y tengo que saber que lo que estoy invirtiendo, ¿no? La organización, ¿qué va a ganar la organización? ¿No? En algo tiene que ganar la organización. Voy a conseguir nuevos clientes, voy a fidelizar los clientes que ya existen, voy a mejorar mis procesos, voy a mejorar mi imagen como organización, me va a ayudar a reducir costos, voy a obtener más ganancias. O sea, en algo me tiene que ayudar un proyecto de TI, ¿no? Entonces, hoy en día los gerentes ya, o los sponsors ya no invierten, ¿no? Como antes, ¿no? Antes sí invertían a ciegas porque estaba emergente, estaban todos los proyectos, ¿no? En los 80, en los 90, por ejemplo, no, hasta en los 70. Pero ahora ya se tiene que tener una mejor justificación. ¿Bien? Y el dueño de producto tiene también otras cualidades, ¿no? Esas son las más principales, ¿no? Tiene que ser un líder, necesariamente. Tiene que tener una buena comunicación para convencer a los usuarios de que en la iteración actual se van a hacer solamente estas historias de usuarios, ¿no? Esas historias de usuarios se van a convertir en entregables, ¿no? Los usuarios se pueden reunir y todos me dicen, sí, pero yo quiero
no quiero 10 historias de usuario, nosotros queremos 20 historias de usuario, pero quien va a decidir es el Product Owner, porque él tiene que conversar primeramente con el equipo de desarrollo, ¿no? Y el equipo de desarrollo, o sea, es por eso que tiene que ser tiene que saber escuchar el Product Owner, ¿no? Escucha a los usuarios y escucha también al equipo de desarrollo. En base a lo que escucha, él toma esa decisión, ¿no? Porque es por eso que él tiene su función es dual, ¿no? El Product Owner no solo trabaja para los usuarios, sino trabaja también para el equipo. O sea, eh, tiene que tener aparte de ser líder, tiene que ser una persona que se integre fácilmente al equipo, que sea altamente colaborativo, ¿no? Que tenga empatía, que es muy importante la empatía hoy en día, ¿no? Eh, tiene también tener esa cualidad de resolver problemas, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pueden haber rencillas entre algún miembro del equipo con un product owner, ¿no? Entonces, el product owner, como tiene más, tiene, entre comillas, más experiencia, ¿no? Tiene en proyectos, entonces tiene que, digamos, saber cómo solucionar esos problemas, ¿no? A veces los problemas no son tan técnicos, sino son problemas, digamos, de entendimiento del negocio. El product owner tiene que asegurarse que entienda lo que él está explicando a los desarrolladores. Entonces, pero él tiene que tener, digamos, cierta este, forma como de decirlo, ¿no? Tiene que expresarse bien, tiene que ser, digamos, tiene que escribir, redactar bien las historias del usuario, ¿no? Y lo tiene que hacer para que no lo entienda él solo, sino para que lo entiendan los desarrolladores, para que lo entiendan también el Scrum Master, para que lo entiendan los usuarios, ¿no? Para que lo entiendan todos las personas involucradas directa o indirectamente en el proyecto. Entonces, ese es un buen product owner. Pero también hay anti-product owners, ¿no? Lo que no debe haber en una organización, porque también hay anti-product owners. Son las personas, por ejemplo, que dicen, a ver, yo como product owner, yo sé que mi función es priorizar los requerimientos, ¿no? Pero yo les explico a los desarrolladores cómo se prioriza y ellos se van a encargar, ¿no? Al final, si está mal priorizado, va a estar mal estimado, en fin, entonces esa iteración a lo mejor se va a llegar a cumplir dentro del tiempo estimado, pero los usuarios no lo van a usar. ¿Quién tiene la culpa? El product owner, como tiene mucha confianza con los usuarios, va a decir, no, no es mi culpa, es la culpa de los desarrolladores. Siempre va, ese es un anti-product owner, ¿no? Aquel que delega sus funciones propias, ¿no? Entonces, eso no debe ser así, ¿no? La guía oficial 2020 indica bien claro cuáles son las funciones de un Product Owner, cuáles son las funciones de un equipo de desarrollo y cuáles son las funciones de Scrum Master, ¿no? Después tenemos la declaración de la visión del proyecto, ¿no? O sea, el primero es el business case. Nos aprobaron el business case. Ahora tenemos que desarrollar la visión del proyecto, porque ya está en el lado ya no del negocio, sino está en el lado de TI. Entonces nosotros, para poder desarrollar la visión del proyecto, necesitamos un input, que es el business case, que ya se desarrolló. También tenemos ya elegido al product owner. Entonces acá, que esos son insumos para la visión del proyecto. Entonces redactamos la visión del proyecto, ¿no? Se recomienda que sea 3 a 4 líneas. Esta visión es muy importante porque esta visión es debe ser entendida no solamente por el dueño del producto, sino también por los miembros del equipo del proyecto. El Scrum Master tiene que conocerlo y el equipo de desarrollo tiene que conocerlo también. Porque cuando este proyecto digamos, subdivide en diferentes sprints, ¿no? La sumatoria de los entregables, ¿no? Va a ser, digamos, el equivalente de la visión del proyecto, ¿no? Entonces, el equipo tiene que conocer desde un inicio la visión del proyecto, no tiene que conocer desde más abajo, ¿no? Sino se recomienda que conozca desde este punto de vista la visión del proyecto, inclusive desde el business case. Entonces se recomienda que el equipo de desarrollo se empape constantemente, ¿no? Entonces, ¿quién es la responsable de la visión del proyecto? El dueño del producto. Explica las necesidades empresariales que el proyecto busca cumplir, ¿no?
No debe ser demasiado específica, debe dejar espacio a la flexibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que esa visión de proyecto no es estático, sino puede cambiar en el tiempo. ¿Bien? En el tiempo puede cambiar. Eh, ¿Por qué puede cambiar en el tiempo? Porque en tiempo de ejecución un usuario puede decir, ¿sabes qué? Yo tengo un requerimiento que para mí es más importante, ¿no? Como les había explicado antes. Entonces ya cambia esa visión del proyecto, puede cambiar, ¿no? Con un nuevo requerimiento puede cambiar esa visión del proyecto, como no puede cambiar la visión del proyecto, ¿no? Lo normal es que no cambie, ¿no? No cambia la visión del proyecto y todos trabajan en base a la visión del proyecto. Pero si la visión del proyecto cambia, entonces puede ser que se cancele lo que ya se está ejecutando, ¿no? Y otra vez hay que reestructurar todo el proyecto. Bien. No, debe centrarse en el problema y no en la solución. Eso es muy, muy importante. La solución, ¿quién hace? Los desarrolladores, ¿no? Ellos dan el cómo, pero la identificación del problema, la identificación de la necesidad, del por qué se necesita implementar un proyecto, ¿no? O desarrollar, o sea, analizar, diseñar, codificar, testear y ponerlo en producción, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Pero quien da la solución en sí, el cómo hacerlo, es el equipo de desarrollo, ¿no? Entonces, acá en la visión del proyecto está enfocado a la necesidad, el por qué se necesita implementar un proyecto de TI para un área. Por ejemplo, el Banco Bantes dice que quiere estar en la vanguardia de los servicios financieros y tecnológicos que satisfagan las necesidades de sus clientes. Los bancos de la competencia ya ofrecen una app a sus clientes, por lo que se desea crear un app Android y iOS para banca móvil que permita hacer transferencias de banca personal. Entonces, la necesidad es porque simplemente como organización tenemos que estar alineados a nuestra competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que nuestra competencia tiene un nuevo producto y ese nuevo producto, ¿qué está consiguiendo? Nuevos clientes. Entonces nosotros no, como organización tenemos que, digamos, o estar igual o superar a nuestra competencia, pero no podemos estar menos, no podemos estar menos. ¿No? ¿Por qué? Porque si no, los clientes se van a ir allá, ¿no? Entonces, tenemos que también construir eso, ¿no? O bien adquirirlo, o comprarlo con un tercero, ¿no? O alquilar, bueno, en fin. Y la visión de proyecto dice, crear y lanzar un app, ¿no? Para banca personal para resolver la necesidad de movilidad de nuestros clientes, ¿no? Entonces, acá se dice, ¿no? La necesidad es construir y lanzar un app, o sea, ponerlo a producción, ¿no? Que los usuarios lo usen. Pero acá en ningún momento se dice cómo se va a desarrollar ese app, cuántos módulos va a tener o cuántas historias de usuario va a integrar, en fin. Eso se ve después, ¿no? Este es una visión del proyecto. ¿Esa visión puede cambiar en el tiempo? Sí puede cambiar. ¿Sí? Crear el acta de constitución del proyecto, es el otro, entregable, ¿no? Declaración oficial de los objetivos y resultados deseados del proyecto, ¿no? Ahí se ve ya los objetivos de TI. Esos objetivos de TI acá tienen que estar alineados a los objetivos del negocio, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, se desarrolla este proyecto porque va a contribuir con uno de los objetivos del negocio, por ejemplo, que es generar más rentabilidad. Entonces, este proyecto tiene que ayudar a generar más rentabilidad, ¿no? Y resultados deseados del proyecto, ¿no? Autoriza de manera formal el inicio del proyecto, o sea, da luz verde, ¿no? Acá ya tenemos un presupuesto, ya tenemos los recursos asignados, ¿no? Lo que necesitamos, ¿no? Ya más o menos sabemos el tiempo de estimación, ¿no? Entonces, ya contamos inclusive con el apoyo de la alta gerencia, si nos falta algo, ¿no? Ahí está todo redactado, el acto de evolución del proyecto. Ya lo aprobó la alta gerencia, lo aprobó el sponsor y lo firmó también el product owner. Por lo general el product owner es el responsable del proyecto. Si no es el product owner, es un gerente de TI, que está mucho más arriba. Entonces la pregunta del millón acá es, ¿cuándo se necesita un gerente de TI para un proyecto basado en Scrum y cuándo no se necesita un proyecto de TI? Por lo general, la guía oficial no menciona gerente de TI, ni project manager, ni coordinador de proyectos, no lo menciona. Por lo general, cuando son proyectos pequeños,
no requieren un gerente de TI, ¿no? Simplemente se necesita un Scrum Master, un Product Owner y un equipo de desarrollo. Pero si un proyecto es tan es grande, entonces van a haber muchos equipos ágiles, ¿no? Pero en la cabeza tiene que haber un gerente de proyecto, ¿no? En la práctica es así, ¿no? Bien, entonces en el acta de proyecto, ¿qué es lo que va a haber? La justificación, el propósito de por qué se tiene que desarrollar o implementar el proyecto, en qué va a contribuir, ¿no? ¿Cuál es su contribución al proyecto al negocio? ¿Qué objetivos se espera alcanzar, ¿no? Cuando una vez se implemente, qué alcance va a tener, ¿no? Y qué entregables. Entonces tenemos que tener una lista ya de entregables, ¿no? Eso, ¿quién lo hace? El Product Owner. El Product Owner ya conoce, como él es el dueño del negocio, él conoce cuáles son él ya ha tenido reuniones iniciales con los usuarios, ya ha tenido conversaciones iniciales y más o menos él plasma ahí, ¿no? Lo que se necesita. Después, hay que colocar ahí también el acta de ejecución del proyecto los interesados, ¿no? ¿Quiénes se van a beneficiar con el proyecto? Y esos interesados hay que conocerlos bien, porque hay, dentro de los interesados todos no van a apoyar al proyecto. Por ahí va a haber uno que otro que dice, no, yo me resisto a que ese proyecto se implemente, porque choca con mis intereses, ¿no? En fin. Entonces, el Product Owner tiene que tener, digamos, esa flexibilidad, digamos, tiene que tener una manera de cómo llegar a los interesados, ¿no? Tiene que hacer su matriz de comunicaciones, en fin, ¿no? Esa es la labor del Product Owner también. Y requisitos de alto nivel, hay que identificarlos. Asignación de gerente de proyecto, acá ya se asigna un gerente de proyecto, cuando los proyectos ya son grandes, ¿no? Hay que identificar los hitos, el personal, los recursos, y las premisas o las asunciones, ¿no? ¿No? A lo mejor unas asunciones, por ejemplo, se asume algo, ¿no? Por ejemplo, se asume que el proyecto va a durar máximo un mes. Se asume que el proyecto máximo va a tener cinco desarrolladores. Se asume que el proyecto va a tener máximo un presupuesto de 100.000 soles, ¿no? Entonces, esos son premisas. Y los riesgos también hay que identificarlos, ¿no? En todo proyecto hay riesgos. Alguien se enferma, se hizo una mala estimación, se hizo una mala priorización, el Scrum Master identificó que hay dos usuarios que están discutiendo mucho, ¿no? Y por eso se retrasa el proyecto, ¿no? Eh, Pueden haber muchos riesgos, no solamente ese tipo de riesgos, pueden haber riesgos tecnológicos. La computadora falló, ya no hay internet, la red no está lenta, no funciona mi computadora, parece que le ha agarrado un virus, la impresora no funciona, en fin, muchos problemas técnicos. Otro tipo de riesgo que puede haber es que no le entendió bien el desarrollador y ya empezó a codificar y un día antes, digamos, de la presentación del sprint review, se dan cuenta de que no está bien lo que se ha codificado, en fin, ¿no? Puede ser, otro puede ser, por ejemplo, que no se hace, que no, la famosa deuda técnica. Los desarrolladores confían de que, como son expertos, ellos hacen bien las cosas, ¿no? Pero por ahí confían tanto que obvian algunas tareas técnicas. ¿Y quién se da cuenta de esas faltantes, de esa deuda técnica? El Product Owner, porque él es el que revisa en Sprint Review, ¿no? Y se da cuenta de que los criterios de selección sí están bien hechos, cumplen, pero no cumplen el famoso DOM, ¿no? Hay mucha deuda técnica. Entonces, eso implica, digamos, no cumplimiento, ¿no? De algunas historias de usuario, ¿no? ¿No? Y eso está mal, ¿no? En otras palabras, no se cumple la meta directiva, ¿no? Entonces, en ese momento todos se miran, ¿no? Como que echándose la culpa, ¿no? Bien, hay que conocer temas también de presupuesto, eso es muy importante. El presupuesto hay que conocerlo acá en esta primera fase, al menos un presupuesto preliminar, ¿no? No es algo tan detallado. ¿Por qué? Porque en plena ejecución eh, nos han dado un mes de desarrollo y estamos en la mitad.
y en la mitad nos damos cuenta que necesitamos más personal. Entonces tenemos que conseguir una persona más, a veces dos personas más, ¿no? O la gente que está desarrollando, ellos dicen, ya, nos vamos a quedar más tiempo, pero nos tienen que reconocer horas extras o nos tienen que dar movilidad de regreso a nuestros domicilios y cena. Y eso implica presupuesto, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar, lo tiene que anotar el Scrum Master, ¿no? El costo de materiales también tiene que estar dentro del presupuesto, ¿no? Cuánto de hardware, cuántas computadoras, y se van a alquilar computadoras o se va a comprar computadoras. Software, la infraestructura es muy importante porque hoy en día está de moda el tema del cloud computing. O va a ser infraestructura propia de la organización o va a ser infraestructura alquilada, ¿no? Un servicio de pago, por ejemplo, eh, de algún proveedor, digamos, de cloud computing, ¿no? Entonces, esos costos hay que tenerlos siempre en cuenta, ¿no? Otros gastos, costos de oficina, conectividad, en fin, todos los presupuestos se colocan aquí. Y el tema de seguridad también es muy importante, ¿no? Acá hay que considerar actividades de seguridad. Bien, entonces, como este tema, por ejemplo, creamos la visión del proyecto, ¿no? Entonces ya tenemos listo todo eso. ¿Cuál es el siguiente paso? Identificar los stakeholders, ¿no? Los roles clave y los stakeholders. Entonces ya tenemos nuestra visión, ya hemos, ¿no? Hemos indicado, o sea, ya hemos, digamos, tenemos nuestro business case, tenemos nuestra acta de constitución, tenemos identificación de product owner, ¿no? En fin, eh, tenemos ya varios entregables de la fase de inicio, ¿no? Ahora necesitamos identificar los roles claves y los stakeholders, ¿no? Ahora, identificar los stakeholders es muy importante porque todos los stakeholders de la organización no van a ser nuestros usuarios, ¿no? El product owner tiene que saber cuáles son los stakeholders para el proyecto, porque él debe de conocer a los stakeholders, ¿no? Entonces, y con quiénes debe de trabajar, ¿no? Entonces, después acá tenemos que identificar los roles claves y los stakeholders, ¿no? Entonces, hay que identificar y asignar los roles claves, identificar a otros interesados y registro de interés. Y hay que ser registro de interesados, ¿no? Desde acá hay que identificar y asignar los roles claves, ¿no? Hay que identificar al manager, hay que identificar al dueño del producto. En la primera vez, bueno, necesitamos un dueño del producto, ¿no? O sea, en la lámina anterior no es que hemos seleccionado, sino que, digamos, es una visión que necesitamos un dueño de producto. Pero acá en este identificar roles y claves, ahí recién se identifica, digamos, al dueño del producto, al manager y al Scrum Master, ¿no? Entonces, porque estas personas son empoderadas por la organización. ¿Quién los asigna? Generalmente el sponsor, ¿no? Disponibilidad y compromiso durante el proyecto de estabilidad de los recursos, ¿no? O sea, tiene que haber una disponibilidad, ¿no? Todo de acá tiene que tener una característica que esté disponible para el proyecto, que haya un alto compromiso de ellos con el proyecto, ¿no? Que los recursos sean estables también, ¿no? Que permanezcan constantemente durante todo el proyecto, que no se recomienda sustituir los recursos clave una vez iniciado el proyecto, ese es por recomendación. O sea, estos son los roles claves que se necesitan, ¿no? Para el proyecto. Se recomienda no reemplazarlos, ¿no? Esa es la recomendación, porque ellos están abocados al 100% en el proyecto, ¿no? Y acá hay algunos criterios para elegir a un Scrum Master, ¿no? Tiene que tener habilidades para resolver problemas, eso es muy importante. Un Scrum Master, por ejemplo, está certificado, ¿no? Como Scrum Master, está certificado como Agile Coach, ha llevado cursos de mentoring, ¿no? O sea, va un poco más allá de hacer un Agile Coach, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un Agile Coach y un profesional en mentoring? Es que el Agile Coach es un experto técnico, por lo general. Conoce de XP, conoce de Design Thinking, conoce de Lean Startup, ¿no? Conoce de Design Sprint, conoce también de buenas prácticas de Pengu, de Sprint 2, en fin, la parte técnica. Pero un mentoring va un poco más allá, ¿no? O sea, el Agile Coach
quiere, su objetivo es que los desarrolladores tengan éxito como profesionales. Pero el mentoring dice, ¿no? A él, su objetivo de él es que tengan éxito los desarrolladores en su vida profesional y en su vida personal. Entonces va un poco más allá el mentoring. Entonces, hoy en día los Scrum Masters ya se preparan para todo eso, ¿no? Llevan cursos por ejemplo, de cómo ser un líder, ¿no? Cuáles las cualidades de un líder, ¿no? Cómo resolver problemas, ¿no? Entonces, ellos llevan eso, cómo comunicarse con las personas, ¿no? El Scrum Master también debe conocer temas de OKR, son indicadores, ¿no? Temas indicadores, tiene que conocer todo eso del Scrum Master. Entonces, tiene que tener habilidades para resolver problemas, tiene que estar disponible, ¿no? Es muy importante que esté disponible, ¿no? Su disponibilidad tiene que ser al 100% del Scrum Master, un alto compromiso y un estilo de liderazgo servicial. Acá hay una pregunta, ¿no? Por ejemplo, hay proyectos que el Scrum Master, o sea, hay organizaciones que el Scrum Master lo usan para más de un proyecto, ¿no? O sea, el Scrum Master a medio tiempo está por el proyecto y las 4 horas, no en la mañana y 4 horas en la tarde está con otro proyecto. Eso está mal. La organización, por fines de reducir costos, ¿no? No, o puede ser que no consiga un Scrum Master de confianza, lo asigna a una sola persona por más de un proyecto. Pero está mal, porque el Scrum Master tiene que estar enfocado al 100%, porque hoy en día el Scrum Master, ya según la guía 2020, ya no es considerado tanto un líder servicial, ¿no? Sino es considerado un líder, ¿no? O sea, ya no está tanto al servicio de otros, ¿no? O sea, su labor va, su función, mejor dicho, va un poco más allá, ¿no? Entonces, el día a día del Scrum Master es optimizar el proceso de Scrum, optimizarlo en costo y en tiempos, en recursos, ¿no? Que solamente se emplee para el proyecto los recursos mínimos, nada más. No pueden haber muchos recursos ni pocos recursos, solo los recursos mínimos que necesitan. El presupuesto también tiene que ser un presupuesto, digamos, no con mucha holgura, ni tampoco tan ajustado. Y eso va a reflejar, obviamente, el tiempo, ¿no? También no puede haber mucho tiempo tan extenso, pues, que puedan haber horas de ocio. Lo que no debe haber tampoco son los retrabajos, ¿no? No pueden haber horas muertas tampoco. Entonces, de eso se preocupa el Scrum Master. El Scrum Master también se preocupa por resolver, digamos, problemas que puedan tener los miembros del equipo de desarrollo, ¿no? O pueda haber impedimentos, ¿no? Entonces, el Scrum Master no solamente va a registrar esos impedimentos, sino tiene que ver la forma como gestionarlos, ¿no? Por ejemplo, los identifica y trata de resolver ese impedimento. Y tiene que indicar cuál es el costo de la solución, porque ahí ha habido un consumo, ¿no? Y eso afecta el presupuesto, ¿no? Del, del proyecto. Entonces, todo eso tiene que indicarlo el Scrum Master, ¿no? Él no solamente va a registrar los experimentos, sino va a gestionarlos. Aquí también hay un tema de riesgos. El Scrum Master tiene que conocer riesgos, todos los riesgos que puedan ocurrir en un proyecto en las diferentes fases, ¿no? También el Scrum Master tiene que conocer el tema de riesgos. El Scrum Master también tiene que conocer procedimientos de seguridad de la información, tiene que conocer otros tipos de procedimientos también, ¿no? Procedimientos de TI, por ejemplo, temas de estandarización de la codificación. Cuando se codifican los programas, hay estandarizaciones. Eso también tiene que conocer el Scrum Master para que lo pueda transmitir al equipo de desarrollo, ¿no? El Scrum Master es experto en documentación, en todos los procedimientos. Él es experto. Entonces, él, por lo general, le da charlas al equipo de desarrollo y también le da charlas al Product, ¿no? En los procedimientos que tiene la misma organización. ¿Bien? No solamente hay que confiarnos de la guía 2020, porque la guía 2020 es un esqueleto, o sea, es una base, es una guía nada más. Las empresas hoy en día tratan de adaptar esa guía a sus necesidades, ¿no? Lo complementan con otros marcos, con otros frameworks, ¿no? Con otras guías de referencia y arman su propio procedimiento,
procedimiento de desarrollo de software basado en metodologías ágiles y mencionan ahí, ¿no? O en marcos ágiles, por ejemplo, y mencionan todos los marcos ágiles, ¿no? Hacen por lo general un procedimiento híbrido, ¿no? Entonces, hoy en día eso funciona así, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente existen las buenas prácticas de Facebook, existen las buenas prácticas, por ejemplo, del TOGAF, existen las buenas prácticas de la ISO 27001. Entonces, como eso existe y funciona día a día, no hay que desecharlo. Al contrario, hay que integrar esas buenas prácticas a la gestión de los proyectos. Bien, entonces, ¿qué más necesitamos de aquí? No es el Scrum Master el líder del proyecto, dice, rol del Scrum Master está orientado a ser un facilitador para el equipo Scrum a la vez que garantiza el cumplimiento de las prácticas de poder de Scrum, ¿no? Ese es su día a día, hacer que se cumpla todo. No solamente lo que indica la guía 2020, sino todos los procedimientos TTI que están involucrados en el proyecto, ¿no? Él se asegura que se estén cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, si hay un registro de riesgos, ese registro de riesgos también tiene un plan de contingencia, ¿no? En caso de que ocurra este riesgo, su acción correctiva ahí está indicado, ¿no? Entonces, el Scrum Master se asegura que se está cumpliendo todo lo indicado en los procedimientos. El Project Manager es el responsable de que se cumplan los objetivos del proyecto, se encarga de gestionar todas las fases del proyecto. Y ya. Es el Project Manager o el gerente de TI, ¿no? Si el proyecto es pequeño o es una organización pequeña, cabe la posibilidad de identificar ese error con una sola persona. Claro, cuando es pequeño, por lo general hay un product owner, un Scrum Master y equipo de desarrollo. Y ya el project manager como desaparece ese error, ¿no? Que las organizaciones hoy en día, por ejemplo, consideran a proyectos sin Scrum un project manager, pero lo ponen como un líder, ¿no? Y quien está a cargo de la gestión de todo el proyecto, ¿no? Ve el acta de constitución del proyecto, ¿no? Ve que todo se avance como no de acuerdo a lo planificado, que se cumplan los hitos. Entonces el Project Manager interactúa bastante con el Product Owner, ¿no? Y también interactúa con el Scrum Master. Indicar los otros interesados. Hay otros interesados en el proyecto. En un proyecto de TI siempre vamos a ver otros interesados, ¿no? Este interesado, por ejemplo, no lo indica la guía 2020, ¿no? La guía 2020 solo indica que hay 3 roles nada más, pero acá hay otros roles que en la práctica se necesitan. Por ejemplo, interesados externos pueden ser, por ejemplo, un proyecto de TI, por ejemplo, que involucra tanto la remediación como sus proveedores y también sus clientes. Entonces, son otros interesados. Pueden ser interesados externos como internos, también de la propia organización. Pues es un proyecto cuyos interesados son todas esas personas que involucran diferentes constelaciones, por ejemplo, ¿no? Proveedores, clientes, socios, ¿no? La misma organización. Y dentro de la organización hay diferentes áreas, ¿no? Dentro de la organización son interesados internos y fuera de la organización son interesados externos. El cliente mismo, también el patrocinador, los usuarios, no son los que usan las aplicaciones, otros departamentos que por ahí pueden estar involucrados indirectamente, proveedores, por ejemplo, de librerías, apps que necesitan en un proyecto, ¿no? O socios, por ejemplo, también, que de alguna manera esos socios contribuyen económicamente al proyecto. Entonces, hay otros interesados también, ¿no? Bien, este es un registro interesado, documento donde se lista el documento de todo el proyecto, ¿no? Acá hay que registrar todos los interesados del proyecto y hay que conocer, por ejemplo, su teléfono, su correo, ¿no? Esos datos para que el product owner se pueda, digamos, de alguna manera conversar con ellos, ¿no? Conversar con ellos y acordar una reunión, ¿no? Para fines del proyecto. Bien. Acá están los interesados, acá están los roles, acá están los intereses, ¿no? de cada uno, qué espera del proyecto. Y el método de comunicación es muy importante. ¿De qué manera yo como product owner me voy a comunicar con el interesado, con algún interesado? Va a ser de face to face, como dice la guía,
va a ser videoconferencia, va a ser mediante correo electrónico o mediante redes sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter. Entonces, ¿cómo me voy a comunicar con ellos? Tiene que haber un método de comunicación, ¿no? Y el tema de acá de las relaciones también es muy importante, ¿no? El tema de las relaciones también es muy importante, ¿no? Por ejemplo, para el interesado J. Domínguez, mantenerse en contacto constante con él, mantener contacto constante con G. Gutiérrez, ¿no? Entonces, eso de qué manera hay una relación yo con Product Owner y con cada uno de ellos, ¿no? ¿No? Esta matriz, ¿quién lo hace? Lo hace el Product Owner. El Product Owner tiene que saber los datos de ellos y en qué momento me voy a comunicar con el interesado, en qué momento está disponible para yo poder comunicarme con él, ¿no? Y poder consultarle algunos temas, ¿no? Entonces, todo eso tiene que conocer el Product Owner, ¿bien? El Product Owner tiene que conocer sus puntos débiles y sus puntos fuertes de todos los interesados, ¿no? Un buen Product Owner identifica eso, ¿no? Hace un análisis FODA de los registros de interesados por cada uno de ellos, ¿no? Bien. Después tenemos aquí, por ejemplo, formar el equipo Scrum. Necesitamos formar el equipo Scrum. Esto es muy importante, ¿no? Acá, por ejemplo, formar el equipo Scrum, ahí está. Formar el equipo Scrum, ¿no? Requisito de los recursos, selección del equipo Scrum, plan de formación. Requisito de recursos, por ejemplo, infraestructura de oficinas, ¿no? Acá cuando hablamos de recursos, no solamente son recursos humanos, ¿no? Son todo tipo de recursos, como lo indica el Paintbook, ¿no? En sus buenas prácticas, ellos indican que ya no son recursos humanos, sino son todos los recursos, infraestructura, por ejemplo, espacio de reunión, computadora, laptop, tablet, ¿no? Scrumboard también necesitamos una pizarra física, herramientas de software, herramientas de seguridad, de información, en fin, ¿no? Recursos para equipos virtuales, tiene que haber una alta conectividad, si es posible, internet de fibra óptica. Herramientas de colaboración, eso es muy importante. Hoy en día ya se usan herramientas de colaboración, ¿no? Para poder compartir el conocimiento, para poder mejorar el conocimiento, para poder, digamos, eh, hacer que el conocimiento sea más fino, más refinado, porque cuando más personas revisan el conocimiento se va a refinar mucho más, ¿no? Eh, Audioconferencia, también a veces se necesita videoconferencia o repositorio de documentos, ¿no? Selección del equipo Scrum, colaboradores con conocimiento de diversos campos, ¿no? Por lo general, conocer del negocio, un equipo Scrum. Tenemos que seleccionar personas que conozcan del negocio, tenemos que conocer personas que técnicamente, digamos, hayan participado en diseño de formularios, diseño de bases de datos, diseño de interfaces, ¿no? Diseño de arquitectura, que conozcan algo de arquitectura, ¿no? De infraestructura, que hayan desarrollado aplicaciones, app, websites, ¿no? Pero que hayan trabajado en equipo, eso es muy importante, ¿no? La idea no es que hayan trabajado solo en los proyectos, ¿no? Si han resuelto algún problema, pero en equipo, y en qué ellos han contribuido en la solución. Software tester también, ¿no? Tienen que conocer de tester. DevOps, eso es muy importante hoy en día, por ejemplo, todo miembro del equipo de Scrum, equipo sobre todo de desarrollo, debe conocer el tema de DevOps, el tema de Cloud, ¿no? Ingeniero de infraestructura, ¿no? Se necesita especialista en seguridad, ¿no? Otro, ¿no? Entonces, cuando una persona, un miembro del equipo Scrum, tenga más conocimientos técnicos, entonces va a ser una persona mucho más recomendada, ¿no? Pero técnicamente. Pero no, hoy en día no se necesita tanto cualidades técnicas, ¿no? Porque hoy en día pues, se necesita, por ejemplo, personas que puedan resolver problemas, ¿no?
que ellos, digamos, eh, de acuerdo a su experiencia, ¿no? Resuelvan un problema, pero en equipo. No tanto se requiere que lo resuelvan solo, sino que haya una reunión, que tomen decisiones, ¿no? Entre todos y todos, digamos, solucionen un problema, ¿no? Eso es lo que se requiere hoy en día. Entonces, uno, por un lado, que tengan cualidades técnicas y por otro lado, que tengan cualidades no técnicas, ¿no? O cualidades, digamos, interculturales o, eh, por ejemplo, que tengan una alta comunicación, que sepan escuchar a las otras personas, ¿no? Que sepan también convencer, sepan algo de liderazgo emocional, eso es muy importante. El tema de la inteligencia emocional es muy importante para los equipos hoy en día. Entonces, eso se valora mucho hoy en día, ¿no? Porque lo técnico es simplemente ellos estudian, se certifican, practican, ¿no? En día a día, ¿no? Pero lo emocional no tanto es, no es tan sencillo, no es llevar un curso, ¿no? De inteligencia emocional y listo, con eso ya puedo trabajar. No, no es así, sino que hay que seleccionar bien a los equipos que están, ¿no? Para eso hay test, ¿no? De cómo hacer que un equipo con cómo hacer, por ejemplo, que una persona se adapte fácilmente a un equipo, ¿no? Entonces, acá tiene que ver con temas, por ejemplo, de temperamento, cuando, por ejemplo, reaccionan muy rápido las personas para resolver un problema, a lo mejor son temperamentales, ¿no? Entonces, eso hay que mejorarlo, ¿no? Se necesitan personas hoy en día que sean creativas, que sean innovadoras, que digamos, ellos, ¿cómo se llama? Trabajen coordinadamente, ¿no? Y colaborativamente, que haya un respeto mutuo entre todos, no de que porque alguien sabe más, tiene más cualidad técnica, ya a ese tiene que respetar los y los otros no. No es así, ¿no? En la guía técnica menciona que todos son por iguales, ¿no? Y que nadie es más menos, ¿no? Todos son iguales, tengan un respeto mutuo, ¿no? Entonces, para que todos puedan crecer y puedan resolver un problema, ¿no? Tener libertad para tomar decisiones. Seleccionar los recursos ya existentes. En algunos casos, se seleccionan los recursos que ya existen, porque ya conocen el negocio, ya se han adaptado a los miembros de los equipos, a los proyectos, ¿no? Otra segunda opción es contratar ya nuevos recursos, ¿no? Hay que tener los perfiles, hay que buscarlos dentro de la organización o fuera de la organización a través de entrevistas, ¿no? O de alguna recomendación, en fin, selección y contratación. O también subcontratar, ¿no? Estos recursos a través de un outsource, ¿no? De personas. Eh, Algún miembro del equipo de desarrollo tiene que ser una persona independiente, que no dependa técnicamente de otros. ¿Por qué? Porque si depende técnicamente de otros, entonces ahí hay un riesgo. Y el riesgo es la dependencia, y eso implica tiempo de ocio, ¿no? De horas muertas. Entonces no debe haber eso, ¿no? Tiene que ser una persona que sea automotiva, que es muy difícil, ¿no? Ahora, ahí hay otro tema, ¿no? El Scrum Master se encarga que todo el equipo tenga una motivación constante, ¿no? Pero la guía dice, ¿no? Ya, esa es la función del Scrum Master. Pero antes de que eso ocurra, de que el Scrum Master motive a la persona, ya cada uno debe de venir con el chip de automotivación, ¿no? ¿Qué es lo que lo motiva para ser partícipe del proyecto? Puede ser la superación personal, puede ser, digamos, eh, el dinero mensual que se lo están ganando, ¿no? Puede ser que quieren ganar nuevas experiencias, puede ser que se sientan bien trabajando en este proyecto, ¿no? Entonces tiene que haber algo que los motive. Enfoque en el cliente, ese es muy importante. No enfoque en el proceso, sino enfoque en el cliente. O sea, que no conozca tanto la parte técnica, porque se le puede capacitar, ¿no? Que esté enfocado más en el cliente, ¿no? Entonces, pero para eso, el equipo de desarrollo tiene que conocer en qué consiste cada historia del usuario, ¿no? Debe de conocer la visión del proyecto, tiene que conocer el plan de lanzamiento,
¿no? O sea, en otras palabras, tiene que comprometerse con el cliente, ¿no? Los miembros del equipo se comprometen, ¿no? Con el equipo, pero ellos se tienen que comprometer con el cliente. El cliente indica que de acá a un mes tiene que estar todo el proyecto y ellos tienen que alinearse a lo que el cliente está exigiendo. Ese es enfocado en el cliente. Si el cliente quiere un producto con ciertas características o ciertos requisitos de calidad, ¿no? Ellos también tienen que cumplir esos requisitos de calidad, ¿no? Ese es enfocarse en el cliente. El, el cliente eh, quiere, digamos, eh, tener un proyecto lo más rápido, nosotros entregarle lo más rápido y estén bien hechos, entonces ellos tienen que enfocarse, ¿no? Alto sentido de responsabilidad es muy importante, ¿no? Y una alta colaboración. O sea, entre todos se tiene que apoyar. Por ejemplo, eso se ve en el tablero Kanban, por lo general. Para cuando hay un cuello de botella, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede? Que todo se paraliza en ese momento y todas las personas que están trabajando en ese momento se paralizan sus actividades y apoyan a, o hacen que desaparezca ese cuello de botella, ¿no? Entre todos. Una vez que desapareció ese cuello de botella, todos regresan a sus sitios y empiezan a continuar con lo que están haciendo. Entonces tiene que haber una alta colaboración. Debe haber un plan de formación también, evaluación de capacitación, ¿no? Cuando la persona, digamos, el proyecto se necesita que esté en Java y ellos conocen Rugby, conocen PHP y conocen Visual Studio, pero no conocen Java o tienen cierta capacitación en Java, entonces se les da secciones de capacitación en Java. ¿Quién se encarga de gestionar esas capacitaciones? Es el Scrum Master. Necesidades de formación en Scrum, ¿no? A lo mejor se necesita formarlos o que conozcan el tema de riesgo de seguridad de información, que conozcan, digamos, seguridad informática, que conozcan cloud computing, que conozcan las nuevas tecnologías de la información, como es el Big Data, la analítica de data, el Bitcoin, ¿no? En fin. Determinar fechas y costos, eso es muy importante de un plan de formación. Hay que saber cuánto está costando y las fechas de la formación. Quién proveerá las formaciones, ¿no? Entonces, hoy en día, este ya es muy importante. Entonces, toda organización ya cuenta con un plan de formación, ¿no? Por lo general, en todo plan de formación incluyen el famoso ITIL 4, que hoy en día es algo, digamos, que todo profesional debe tener, porque está asociado al tema de servicios, ¿no? Que está bastante relacionado con temas de utilidad y temas de garantía, ¿no? O sea, para dar valor al negocio de algún servicio o de algún producto, mi organización tiene que cumplir con dos requisitos, ¿no? Tiene que asegurarse que el producto sea útil al usuario y que ese producto le sea útil, pero siempre, ¿no? Y eso siempre estamos hablando de un tema de garantía, ¿no? Entonces, de eso se encarga el famoso ITIL 4. Bien, y ahora vamos a ver, en la fase de inicio desarrollamos las épicas. ¿Cómo desarrollamos las épicas, no? Entonces, todavía estamos en la fase de inicio, ¿no? Todavía estamos en la fase de inicio, no estamos en desarrollar épicas, ¿no? Entonces, poco a poco estamos entrando al proyecto, ¿no? Ahí están las épicas, primeramente ahí está el proyecto de TI se divide en características, cada característica tiene épicas, cada épica tiene historia, user history o historia de usuario, y cada historia de usuario tiene un conjunto de tareas o tags, ¿no? Contenido, concepto, desarrollo las épicas, herramientas, gestión de cambios. Entonces hay una jerarquía. La épica por lo general es una historia de usuario grande, ¿no? Que, por ejemplo, algún usuario va a decir, yo necesito que me desarrollen un sistema de finanzas. Pero esa es una épica, ¿no? Es algo que no puede ser medido o estimado tan fácilmente por el equipo de desarrollo. ¿No? ¿Por qué? Porque si se hace una mala estimación, entonces hay un riesgo, ¿no? Un mal presupuesto, ¿no? En fin. Entonces, una épica es una funcionalidad, una historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario más pequeñas. ¿Con qué fin se descompone historia de usuario más pequeña? Con el fin de asignarle, digamos, tiempo a la historia de usuario, tiempo de desarrollo, asignarle el esfuerzo, ¿no? Para eso se hace, ¿no?
En cambio, si se realiza una asignación o digamos, si se le pone, digamos, puntos de historia de usuario a la épica, eh, no, no debe ser así porque eso al final, digamos, se ha hecho una mala estimación, ¿no? O sea, realizar una estimación en una épica, eso no está bien, ¿no? En cambio, si se hacen las estimaciones a las historias de usuario, que es el segundo nivel en la jerarquía, que es funcionalidad o requisito que puede ser completado en un tiempo definido, horas o días, ¿no? Y después, una historia de usuario se compone en tareas técnicas, por lo general, ¿no? Pequeños incrementos de trabajo de cada historia de usuario se compuesta en tareas, ¿no? Por ejemplo, una tarea puede ser desarrollo del formulario de clientes, otra tarea puede ser desarrollo de la entidad clientes, otra tarea puede ser, por ejemplo, eh, codificación, ¿no? Encantaría, en fin. Entonces, cada una es una tarea técnica. Y la historia de usuario dice, como usuario no web, quiero consultar la tabla de pedidos para saber el estado de todos mis pedidos, ¿no? Entonces, esa es la forma como poder realizar o registrar la historia de usuario. El cómo, el quiero y el para, ¿no? Como rol de usuario, ¿no? Quiero el objetivo para poder beneficio, ¿no? Entonces, acá hay una EDT o WS en Scrum, ¿no? Ese término de EDT WS se sacó de la buena práctica del Paint, ¿sí? Si se dan cuenta, la guía 2020 es un esqueleto, no me ayuda mucho para desarrollar un proyecto o para gestionar un proyecto de software, sino que yo lo tengo que complementar con otras buenas prácticas, ¿no? En este caso, la buena práctica del Paint. Entonces, el EDT es la estructura de glosario de trabajo, ¿no? Que en inglés es WS, Word Breakdown Structure, ¿no? El proyecto se divide en épicas y cada épica se divide en varias historias de usuario. Una historia de usuario se divide en subtareas, ¿no? Sobre la épica, las épicas se escriben en las etapas iniciales del proyecto cuando la mayoría de las historias de usuario son funciones de alto nivel o descripciones de productos que no están ampliamente definidos, ¿no? Por ejemplo, desarrollar un sistema de eventos, un sistema de un RP, ¿no? Como es tan extenso, ¿no? Entonces, no conocemos mucho. ¿Y por qué? Porque un sistema de clientes tiene muchas opciones y yo necesito conocer esas opciones que realmente el usuario quiere que se implementen. Las épicas son historias de usuarios grandes sin refinar el backlog del producto, ¿no? Bien. Herramientas para desarrollar las épicas. Por ejemplo, las famosas reuniones de grupos de usuarios, talleres de historia de usuarios, focus group, ¿no? Donde se reúnen varias personas y se reúnen y todos tratan de dar su punto de vista, ¿no? Entrevistas al usuario o al cliente también, entrevistas o cuestionarios, en fin, hay muchas formas para desarrollar épicas. ¿Cuál es la idea? La idea es que al Product Owner le acompañen uno o dos personas, digamos, del equipo de desarrollo. Y de ahí tienen que participar los equipos de desarrollo. No esperar en el primer evento, que es el Sprint Planning, donde se reúne el Product Owner y el equipo de desarrollo. No, no tienen que ir un poco más atrás, ¿no? Desde la visión del proyecto, desde el acta de condición del proyecto, desde el business case, de desarrollo de las épicas. Entonces, en esas reuniones, no, ahí debe participar el equipo de desarrollo para que poco a poco se empapen, ¿no? Entonces, ¿eso qué me va a permitir? Agilizar el proceso de Scrum, ¿no? Cuanto más conocimiento tenga los miembros del equipo, ellos van a hacerlo mucho más rápido y bien hecho, porque eso es lo que se quiere conseguir, ¿no? De todo proyecto, ¿no? En Scrum. Reunión del grupo de usuarios, incluir a los interesados relevantes también, usuarios o clientes del producto, identificar la expectativa de los usuarios, formular criterios de aceptación, evitar la falta de claridad, ¿no? Sentido de convicción en el proyecto, entendimiento común entre el equipo de cada interesado relevante, ¿no? Entonces, acá, estas son las famosas reuniones del grupo de usuarios, ¿no? Acá hay taller de historia de usuarios, ¿no? Ese es muy importante. Por ejemplo, nosotros tenemos una certificación con Ser Join, ¿no? Que es la historia
de usuario. ¿Quién debe conocer ese tema, por ejemplo? Lo debe conocer el Product Owner, lo debe conocer el Scrum Master, lo debe conocer los miembros del equipo de desarrollo, ¿no? Y tenemos también otras certificaciones. Nosotros generalmente ofrecemos cursos con certificación internacional. Nuestros cursos, una de las características que hemos notado es que son sesiones personalizadas. Por ejemplo, el usuario nos indica en qué horario tiene disponibilidad para que nosotros podamos dictar y nos adaptamos al horario del estudiante. Puede ser de lunes a viernes, sábados o domingos, a la hora que el usuario esté disponible, ¿no? Son 16 horas por curso, ¿no? Y 2 sesiones por cada hora, ¿no? Bien. Y eso también asegura que las éticas de historia de usuarios tienen la funcionalidad desde el punto de vista de los usuarios, ¿no? Que sea fácil de entender y que puedan calcular de forma segura. Entonces, los requerimientos van a estar plasmados en historias de usuario, ya no en casos de uso, sino en historias de usuario. Por lo general, ¿quién redacta la historia de usuario? Por lo general, lo redacta el Product Owner. Y a veces le indica al equipo de desarrollo que lo redacte él también. Pero lo que se sugiere es que las mismas historias de usuario lo redacte el propio cliente, el propio usuario. Él lo está redactando en su lenguaje. El Product Owner, digamos, verifica, hace las validaciones, ¿no? ¿No? Y hace aclaraciones de la historia de usuario, y a veces invita al equipo de desarrollo para que haga también sus aclaraciones, ¿no? Su punto de vista. Entonces, de esa manera se trabaja en Scrum, ¿no? ¿No? La edición no lo toma por lo general una sola persona en Scrum. Por lo general lo toman más de una persona en cada una de las actividades, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Y que todos se respetan, ¿no? Todos se respetan, comparten conocimiento, las decisiones lo toman entre todos, el conocimiento va a ser mucho más fino, ¿no? La otra técnica es el focus group, ¿no? El focus group es una decisión guiada por ofrecer opiniones, proyeccionar valoraciones sobre un producto, servicio o resultado deseado. Mediante el cuestionamiento, la crítica constructiva y la retroalimentación, los grupos de enfoque conducen a un producto de mejor calidad y con ello contribuyen a la optimización del usuario. El focus group, por general, se hacen con los usuarios, ¿no? Los usuarios están ahí y nosotros, el equipo de desarrollo por una y el Product Owner, digamos, les presentan algunas pantallas, ¿no? Del proyecto. Y queremos saber si los usuarios están conformes con esas pantallas, ¿no? Ese es un focus group. No conocer la opinión de otras personas o qué percepción tienen, ¿no? Y o qué opinión tienen de lo que le estamos presentando. Hay a veces que se le asigna pesos también, ¿no? Entonces, tiene que haber una crítica constructiva ahí, ¿no? Una crítica, ¿no? Entonces, nosotros podemos presentar inclusive el software, no solamente llegando al Sprint Review. La guía 2020 dice que en el Sprint Review el Product Owner es el que va a revisar, ¿no? Pero por ahí puede haber una empresa que diga, pero yo no voy a esperar hasta que me revise el Product Owner. Yo puedo decir, según mi procedimiento, ¿no? De desarrollo de software basado en Scrum, yo puedo indicarle ahí que las revisiones sean constantes cada dos días por el Product Owner. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el Product Owner se acerca al tablero Kanban y ve que ya hay resultados, ¿no? Por ejemplo, de la historia de usuarios, ya pasaron 2 días y se da cuenta que hay dos o tres historias de usuarios que ya están en DOM, ¿no? Entonces ya están listas, pero él no va a esperar a que acabe las 4 semanas y poder revisar lo que ya está listo. Si no, ahí el Product Owner toma la decisión de ya, yo como Product Owner quiero tener una decisión interna con el equipo de desarrollo y verificar, ellos que me dan una presentación que hasta la fecha han avanzado, ¿no? Entonces yo veo, corrijo, hasta bien, ¿no? Entonces eso es, por ejemplo, hoy en día, cómo se estila. No tanto, digamos, se hace al pie de la letra, ¿no? Lo que dice la guía 2020. No hay organizaciones que han mejorado esa guía. ¿No? Una de las mejoras es que las reuniones, por ejemplo, el Product Owner, en el Sprint Review, la guía dice que se puede hacer, digamos, una vez cuando ya acabó, digamos, la iteración, ¿no?
¿no? Ya acabó la iteración, entonces el product owner tiene que revisar. Pero el product owner no va a esperar. Hay product owners que son proactivos. Ellos dicen, yo como soy bien observador, me he dado cuenta que ha pasado 2 días y hay entregables. Entonces quiero asegurarme que estén bien hechos esos entregables. Entonces yo convoco una reunión interna, ¿no? Y le copio ¿no? al Scrum Master, indicando de que va a haber una reunión, digamos, el día de mañana, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Tempranito, antes de que empiecen a trabajar, una reunión a las 7 de la mañana, de 7 a 8, una reunión para verificar todo lo que han avanzado. Y ellos a las 8 ya pueden empezar, ¿no? Entonces, cambia o agiliza más la labor del product owner. Otro enfoque que se ha detectado que hoy en día, por ejemplo, que ha cambiado, es el tema de las reuniones diarias. Ya en las reuniones diarias que dice la guía 2020, que todos tienen que estar en un cuarto, ¿no? Con el Scrum Board, y que todos están parados ¿no? Y ellos están decidiendo, ¿no? Están explicando qué han avanzado, qué falta por hacer y si tienen algún impedimento. Pero esas reuniones duran 15 minutos. A lo mejor ellos necesitan más tiempo o en ese momento se sienten presionados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Que ya las redes sociales han intervenido, ¿no? El famoso WhatsApp, ¿no? Crean su propio grupo de WhatsApp y ahí ellos van a interactuar, ¿no? Interactúan, ¿qué es lo que han hecho? Ellos ya saben qué es lo que han hecho. Entonces, ellos entre ellos discuten, ¿no? ¿Qué has avanzado? ¿Qué has hecho hoy? Ya no esperan a la reunión diaria de 15 minutos, no que esa es una reunión formal, ¿no? Es una cadencia, que lo indica la guía 20, pero ya se está rompiendo todo ese esquema que indican los creadores, ¿no? Entonces hoy en día ya se está agilizando mucho más. Inclusive se está combinando con otras buenas prácticas, se está combinando, por ejemplo, las buenas prácticas de Scrum con las buenas prácticas del Paintbook, con las buenas prácticas del Seabook. El Seabook es un framework de Scrum Study, pues se está haciendo esas combinaciones, ¿no? Eh, ¿No? Entonces, o se está, digamos, adaptando esas buenas prácticas de XP, en la que tiene que haber un desarrollador y un tester, ¿no? Trabajan de la mano. O sea, esa tarea, por ejemplo, ¿no? ¿No? Toda tarea debe tener un rol dentro de un tablero Kanban. Pero, ¿qué hacen las empresas hoy en día? ¿No? Para agilizar más el proceso, ellos ponen una persona más ahí dentro de esa tarea. Pero esa tarea va a tener un responsable y va a tener un ayudante, ¿no? El responsable dice, tengo que codificar, ya empieza a codificar. Y el ayudante va a probar, ¿no? Se encarga solamente de las pruebas, ¿no? Es un tester, es un tester. Entonces va a haber un tester especializado ahí, que durante el día va a testear las historias de usuario de 3 personas, 4 personas, en fin, ¿no? De todos los que están ahí involucrados. Entonces se va a encargar de hacer puras pruebas nada más, ¿no? Entonces él saca un resultado y dice, hay algunas cosas que están bien y hay otras que están pendientes. Entonces se lo devuelve al desarrollador. Entonces están trabajando en pares. Ese trabajo en pares, esa es la recomendación del XP. Entonces, hoy en día se adopta eso. Entonces, así como eso han habido otros cambios más, ¿no? ¿No? ¿Cuál es la idea? La idea es agilizar, ¿no? Y también tratar de usar de lo que ya existe en las organizaciones, ¿no? Porque no solamente existe Scrum puro, sino también hay otras. Inclusive ha aparecido nuevas tecnologías, nuevas tendencias, la analítica del data, el Big Data, que también ahí en los proyectos se está empleando eso. El tema de Cloud Computing, por ejemplo, ¿no? Todo equipo de desarrollo tiene que conocer ya el tema de Cloud Computing porque la tendencia es esa, la tendencia es usar Cloud Computing, porque eso va a ahorrar bastante a la organización en cuanto a temas de infraestructura, ¿no? ¿No? Por ejemplo, la organización cuenta con servidores, pero cada vez que crece su información tiene que comprar más clúster, más memorias, ¿no? Más CPU, en fin. Entonces, esa es una inversión. Entonces, ese puede ser por un camino. Pero el otro camino puede ser tener cloud computing. Paga por un servicio y ya tengo ya mi infraestructura. Ya tengo el software. Ya tengo donde desarrollar mis aplicaciones, ¿no? Entonces, ahí tengo un Microsoft Azure, tengo el Amazon Web Service, tengo
Google Cloud, plataforma de Google Cloud, ¿no? Salesforce, en fin, ¿no? Tengo diferentes proveedores que me dan esos servicios de cloud. Entonces ya cambia el enfoque, ¿no? Entonces, ¿quiénes participan en estas reuniones? El dueño del producto, interesados, usuarios, Scrum Master y el equipo de Scrum. Todos participan, ¿no? Todos van a participar en las reuniones, ¿no? En toda reunión que hay. Por lo general, otra cosa que ha cambiado también hoy en día es, por ejemplo, que en las reuniones diarias, que son reuniones técnicas, ¿qué dice la guía oficial? Que se le puede invitar, dice, ¿no? Al Scrum Master, pero como actor pasivo. ¿Por qué? Porque las reuniones diarias son generalmente reuniones técnicas, ¿no? Pero hoy en día, ¿cómo se estila? Que necesariamente hay que invitarlo, ¿no? La recomendación es que necesariamente hay que invitar al Scrum Master y al Product Owner, porque ahí hay impedimentos, o sea, se identifican impedimentos, ¿no? El Scrum Master también se da cuenta ahí cómo están trabajando, digamos, los miembros del equipo de desarrollo, ¿no? Cómo está su estado emocional, porque eso es lo que le interesa al Scrum Master, ¿no? Aparte que se cumplan los objetivos del proyecto, que se cumpla la meta del sprint, eso es muy importante, pero al Scrum Master también le interesa mucho, digamos, a las personas que están construyendo el software. Entonces quieren ver, el Scrum Master le interesa mucho si está trabajando motivadamente o está trabajando desmotivadamente, porque eso puede perjudicar, ¿no? Puede atrasar el proyecto, ahí se identifican, por ejemplo, riesgos, impedimentos, ¿no? Entonces, es necesario invitar al Scrum Master por recomendación, y eso está cambiando. Al Product Owner también se le debe invitar, ¿por qué? Porque el Product Owner se tiene que asegurar que lo que está construyendo el equipo de desarrollo tenga, digamos, validez para el usuario. Entonces, el Product Owner no va a esperar hasta la reunión de revisión del sprint para asegurarse de eso, ¿no? ¿No? Él tiene que verificar en el día a día. ¿Y cómo se da cuenta? A él, a estar presente en esa reunión, se da cuenta cómo ellos están conversando, ¿no? Si están hablando de temas funcionales y si está bien enfocados esos temas funcionales, si lo han entendido bien. Entonces, ahí se identifican esos tipos de, digamos, eh, digamos, si realmente han entendido bien el conocimiento que le ha, digamos, indicado el Product Owner al equipo de desarrollo, ¿no? En la planificación del sprint. En la planificación del sprint, el dueño del producto les habla, ¿no? Acá está mi Product Backlog y se necesita hacer unas estimaciones. Entonces antes de hacer las estimaciones, yo les voy a explicar en qué consiste, todo lo otro, y ustedes, equipo de desarrollo, van a realizar las estimaciones porque ustedes lo van a construir, ¿no? Entonces le voy explicando y después al finalizar el Product Owner les pregunta, ¿han entendido? Y dicen, sí, hemos entendido. Ya, pero eso no es suficiente, ¿no? La guía oficial no nos indica de qué manera se va a asegurar. Entonces, el Product Owner tiene que ser una persona proactiva, ¿no? Asegurarse todos los días. Entonces, porque todos los días hay reuniones diarias. Entonces, es necesario, ¿no? Por recomendación, invitar al Product Owner para que se dé cuenta realmente si están conversando en el lenguaje correcto, ¿no? Por ejemplo, hablan de registro de clientes, registro de proveedores, ¿no? Cómo se comunica, por ejemplo, el registro de clientes, por ejemplo, con las consultas, si realmente se han hecho bien funcionalmente, cuáles son esas columnas que se necesitan. Entonces, ellos técnicamente van a exponer ahí, ¿no? Entonces, el Product Owner va a estar atento, ¿no? Si realmente están haciendo bien o no están haciendo bien, ¿no? Entonces, ojo que el Product Owner no es el jefe del equipo de desarrollo, ¿no? Ellos son autogestionados, la organización los ha empoderado para resolver los problemas, ellos mismos tienen que dar, digamos, la solución, el cómo. Pero en ese momento el Product Owner puede hacer recomendaciones. Él puede hacer recomendaciones, ya si ellos lo toman, ya es opcional, ¿no? Pero el Product Owner puede hacer recomendaciones, ¿no? Inclusive el Scrum Master también puede hacer recomendaciones, ¿no?
Pero el Scrum Master más se asegura de que estén trabajando motivadamente. ¿Por qué? Porque esa es su función del Scrum Master. Hacer que todos trabajen, que su motivación de todos sea constante, ¿no? Entonces, eso se recomienda, eso se estila hoy en día. Que inclusive en el grupo de WhatsApp o que lo crean al equipo de desarrollo, también invitan al Scrum Master, inviten al Product Owner, para que se enteren. Si hay algún problema, entonces ellos mismos responden ahí. Entonces se agiliza el proceso Scrum, ¿no? Esa es la idea, que las mismas personas sean creativas y busquen formas ágiles, ¿no? Formas ágiles. La idea es agilizar todo, mejorar todo el proceso, no alinearse tanto a lo que indica la guía 2020. ¿No? Esa es una referencia nada más, ¿no? Pero hay que agilizar, hay que mejorar esa guía, adaptarla de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Nosotros que queremos ser más productivos, entregar más software al cliente, entonces tenemos que buscar nuevas formas de trabajar. Podemos trabajar con Devo, podemos trabajar con Cloud Computing, ¿no? Trabajamos con Scrum, trabajamos con las buenas prácticas de XP, pero también hay que ver formas de cómo mejorar nuestra comunicación. Tenemos que emplear redes sociales, hay que saber escuchar, que también es muy importante. Antes de tomar una decisión hay que saber escuchar a las personas, ¿no? Hay que conocer los procedimientos, ¿no? O sea, hay que, digamos, saber codificar, ¿no? Una cosa es codificar, otra saber decodificar. Saber codificar es alinearse a los estándares de la misma organización, no a los estándares internacionales, no. Que yo, por ejemplo, viste en otro proyecto y como viste en otro proyecto, entonces voy a codificar de acuerdo a lo que viste en otro proyecto, no. Sino de acuerdo a lo que dicen los procedimientos, porque ya se asume que hemos recibido ya una capacitación en el sprint cero, ¿no? Se asume que en el sprint, que en todo proyecto hay un sprint cero, esa es otra buena práctica. Antes que inicie los sprints, tiene que haber un sprint cero. En ese sprint cero se tienen que conocer las personas. Todos los miembros del equipo de desarrollo se tienen que conocer. ¿Cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles de cada uno? Entonces, todos se conocen. ¿Cuál es el fin de conocerse todos? El fin de asignarse, digamos, las tareas. Porque tienen que hacer un sprint planning. En el sprint planning dicen, nosotros como equipo de desarrollo nos comprometemos en 10 historias de usuario. Ya, y ahí viene la otra pregunta, el cómo. El cómo es la planificación. ¿Cómo vamos a entregar al Product Owner? No, porque nos hemos comprometido en que esas 10 historias de usuario se van a convertir en 10 entregables. Pero y el cómo está ya, el cómo tenemos que hacer un Excel y colocar acá todas las tareas técnicas ya. Esa historia de usuario se descomponen en tareas técnicas, ¿no? Y cada tarea tiene un rol, ¿no? Tiene un tiempo de inicio y tiene un tiempo final. Esa es la planificación, ¿no? En un inicio puede ser que esté bien o puede ser que esté mal planificado, porque también esa planificación, el sprint review no asegura que tenga éxito, que cumpla la meta del sprint. En el camino se van a hacer nuevos cambios, o sea, se va a hacer nuevas replanificaciones, ¿no? Si, por ejemplo, si una tarea de alta prioridad lo está viendo una persona y me estoy dando cuenta que esa persona tiene muchos problemas digamos, de comunicación, ¿no? Pues es una persona muy hábil, pero no tiene muy buena comunicación con los usuarios, con su propio, o sea, entre los miembros del equipo, ¿no? Entonces tiene esa debilidad. Entonces, o bien asigno una nueva persona en su reemplazo, ¿no? Y esa persona lo muevo a otra tarea o a otro proyecto, ¿no? Depende. O le asigno un ayudante para que entre los dos se complementen. Pero eso lo tengo que registrar en mi planificación, en mi Excel. Y ese nuevo Excel tengo que informar a mi productor. Mira, sabes que nos hemos dado cuenta que no vamos a llegar a completar la meta del sprint, hemos tomado la decisión de hacer una nueva replanificación. Entonces hacen su nueva replanificación, su nuevo Excel. Y ese Excel le entregan al Product Owner. Y el Product Owner dice, ya, muy bien. Entonces ustedes se aseguran que con esto van a cumplir, sí. Ya, entonces el Product Owner hace un informe al sponsor, ¿no? Ya hace y le adjunta el Excel que ha hecho el equipo de desarrollo, ¿no? Hace un informe diciendo, no, ya, y le entrega al sponsor. Y el sponsor se siente con más confianza, porque se está dando cuenta, ¿no? Que el equipo está trabajando colaborativamente, ¿no? Entonces eso le da más confianza al sponsor. En cambio,
si durante ese mes que ha durado el sprint no han llegado realmente el sprint y no ha habido ni revisiones, ni informes, no ha habido nada que le haya llegado al sponsor, entonces el sponsor no va a confiar en ese equipo. Por alguna razón tiene que haber cambios, necesariamente. El fin es mejorar, porque en todo proyecto de TI siempre van a haber riesgos, van a haber impedimentos, no va a haber alguna falta de algo, ¿no? Y por alguna razón, por ejemplo, las personas no van a trabajar 100% motivadamente, ¿no? Algunos van a querer irse a su casa temprano, dentro de las 8 horas exactas, ¿no? No sé, pasó algo grave y no están trabajando motivadamente, en fin. Entonces, en todo proyecto eso va a pasar, ¿no? Entonces, este tema de las reuniones es muy importante, ¿no? Participan el del producto, interesados, usuarios, Scrum Master y equipo, etc. Después, entrevistas al usuario o al cliente. Intentar entender las ideas y expectativas del stakeholder. Eso es muy importante, ¿no? ¿No? Hay que entender, identificar y entender las ideas y expectativas del stakeholder, ¿no? Obtener opiniones y hechos, siempre, ¿no? Comprender las perspectivas del stakeholder sobre el producto final. Eso es muy importante, ¿no? El stakeholder, por ejemplo, ¿dónde participa y cuándo participa el stakeholder? Participa desde el inicio, ¿no? Desde el business case. Está en el business case, está en el plan de lanzamiento, está en el cronograma de hitos, ¿no? Él se entera de todo, como está el stakeholder. Después está en la planificación del sprint, está en la definición de los entregables, ¿no? Entonces, todo lo que pasa en el proyecto, actividades, tareas, reuniones, todo debe enterarse el sponsor, ¿no? O el sponsor y también el stakeholder, ¿no? Eh, Eso le va a dar más seguridad. Ahora, ¿qué dice la guía 2020? Un pilar de la guía 2020 es la transparencia. Es muy importante. ¿Qué es la transparencia? Que todo tiene que ser transparente, ¿no? En el día a día, ¿qué es lo que ocurre? Hay riesgos, hay impedimentos, pueden haber, digamos, des- decepciones, ¿no? Rencillas, se ha avanzado un porcentaje, digamos, de la historia o del proyecto mismo, hay atrasos, hay adelantos, todo eso ocurre, pero todo eso tiene que estar registrado en una intranet, en algún lugar, y tiene que ser público para los usuarios y también para el sponsor. Entonces todos saben qué están haciendo. El desarrollador sabe qué está haciendo el Product Owner, el desarrollador sabe qué está haciendo el Scrum Master sabe qué está haciendo el desarrollador, sabe qué está haciendo el Product Owner. Entonces, todo es transparente, ¿no? Entonces, ellos pueden inclusive, el desarrollador puede, digamos, mejorar, digamos, lo que está haciendo el Product Owner, ¿no? Inclusive el Scrum Master también puede dar su punto de vista, ¿no? Por ejemplo, asumiendo que la historia de usuario lo está redactando Product Owner, y eso está público ya. Entonces cada uno del desarrollo dice, ya, ellos se preguntan, yo no entiendo bien lo que ha escrito el productor, ¿no? Yo dije, sí, yo lo entiendo, sí, yo no lo entiendo. Entonces ellos ponen ahí, en la internet, ponen, ¿no? Esta parte no la entiendo bien, tiene que haber una mejor aclaración. Ahora, ellos tienen que, digamos, indicarle eso al product owner, porque el product owner al final tiene que asegurarse de que ellos entiendan lo que él está escribiendo. Entonces, el product owner justamente tiene que hacer redactar la historia de usuario no solamente para que lo entienda él, sino para que lo entiendan también los desarrolladores, lo entiendan el Scrum Master, lo entiendan los usuarios, o sea, ¿no? Entonces, tiene que ser una persona, digamos, que sepa hacer redacciones, ¿no? Cuando uno redacta una historia de usuario, lo tiene que hacer de acuerdo a una estructura y no debe tener, digamos, faltas ortográficas, ¿no? Eso tenemos que tener siempre presente como product owner, ¿no? Que todo esté claro y que sea comprensible. Por ejemplo, la historia de usuario tiene que estar alineado bastante con los criterios de aceptación, ¿no? Y también otro tip es que las historias de usuario no tienen que hacer muchas, perdón, el criterio de aceptación no tiene que hacer muchos criterios de aceptación.
¿no? Y si es posible 10 hasta 15, ¿no? Porque si es más criterios de aceptación, entonces hay que descomponer esa historia de usuario en más de una historia de usuario, en otra historia, hay que hacer una descomposición, ¿no? ¿No? Entonces, para realizar una buena estimación, ¿no? Y tampoco pueden haber pocas criterios de aceptación. Si hay pocos criterios de aceptación es porque se ha definido mal esa historia de usuario. No, prácticamente no es una historia de usuario, es una tarea, ¿no? Entonces, el Product Owner tiene que darse cuenta, ¿no? Tiene que darse cuenta cuándo es una historia de usuario, cuándo es una tarea, cuándo es una épica. Y ese conocimiento también lo tiene que conocer el desarrollador, ¿no? Y ese conocimiento también lo debe conocer el Scrum Master. Entonces, todo está relacionado. Historias de usuario, temas de Product Backlog, temas de Sprint Backlog, todo deben de conocer. ¿Sí? Obtener la recomendación sobre el producto debe ser desarrollado. Claro, por ejemplo, cuando un producto se lanza a producción, ¿no? Ahora, ese es también lo nuevo de la guía 2020, ¿no? Por ejemplo, cuando ya en Sprint Review dice, ¿no? El Product Owner ya revisó todo, ¿no? Ya revisó lo que ya ha construido, ¿no? Ha testeado el equipo de desarrollo, ya. El Product Owner dio su punto de vista y dijo, todo está ok. Muy bien, se consiguió la meta del sprint. ¿Cuál es el siguiente paso? Mandarlo a producción. Pero la guía 2020 ya no le da tanta, digamos, tanto poder o toma de decisión al Product Owner. Si no, la guía 2020 dice, tú como Product Owner ahora vas a coordinar, hacer las coordinaciones y te vas a poner de acuerdo con los usuarios, te vas a poner de acuerdo con el que hace pase a producción, te vas a poner de acuerdo con el stakeholder si es posible, o a veces con el sponsor, ¿no? Entonces, ¿por qué la guía 2020 dice eso, no? ¿Por qué? Porque cuando yo un entregable lo pongo a producción, puede ser que dañe la performance de lo que ya está en producción. ¿Qué implica eso? A lo mejor necesito invertir en más memoria y eso implica el presupuesto. A lo mejor el proyecto ya no cuenta con presupuesto, tengo que informar al stakeholder para que me autorice, digamos, comprar eso. A lo mejor ese pase a producción, eh, el usuario lo quiere para de acá a 2 días. Yo tengo que conversar con el pase a producción para ver si realmente puede hacer ese pase durante 2 días. A lo mejor él me dice, no, ¿sabes qué? Este proyecto que va a pasar a producción es muy pesado, no hay gente disponible en este momento, ¿no? Y yo como responsable de pase de producción, mejor que esté para la próxima semana. Entonces ya está haciendo unas coordinaciones, y es lo correcto, es lo que se debe hacer. El usuario a lo mejor dice, ya, yo quiero que esté rápido, que esté en 2 días, pero el Product Owner le dice, pero necesita tu gente que tenga capacitación, ¿no? Este proyecto es tan grande que si no conocen cómo hacerlo, entonces van a preferir hacer como antes, ¿no? Hacer en Excel, ¿no? Y hay un riesgo de que no usen lo que se va a poner a producción. Entonces necesitan una capacitación. Entonces el Product Owner tiene que coordinar, hacer las coordinaciones con los usuarios. Tiene que hacer las coordinaciones con el responsable de fase de producción. Tiene que hacer las coordinaciones con el sponsor. También tiene que hacer las coordinaciones con el de infraestructura, con el de arquitectura, ¿no? Porque puede implicar, ese nuevo entregable puede dañar la performance de la arquitectura, en fin, ¿no? Entonces, eso es lo que dice la guía 2020, ¿no? No es la decisión solo del product owner hacer el pase de producción, ¿no? O ponerlo en el lado del cliente, para que el cliente lo use. No, tienen que hacer todas las coordinaciones con todas las personas y relacionadas directa o indirectamente, ¿no? Cuestionarios, una forma económica de obtener una perspectiva estadística y cualitativa, esa es otra forma, ¿no? De cómo tener, digamos, cómo capturar la información, ¿no? Con los usuarios. O sea, hay varias formas, de cuestionarios, entrevistándolos, quienes pueden en las reuniones, por en fin. Otras reuniones, por ejemplo, puede ser vía Zoom, ¿no? ¿No? Con los usuarios, vía Zoom ya existen varias herramientas colaborativas, por eso ayudan las herramientas colaborativas justamente para estas reuniones.
Hay herramientas colaborativas, digamos, donde todo se comparte y todo se mejora, ¿no? Eh, gestión de cambios, las solicitudes de cambio pueden ser aprobadas o denegadas por el fútbol durante el proceso de desarrollo. Esta solicitud de cambio puede ser originada por esta escuela relevante o por el mismo equipo, ¿no? Los cambios aprobados deberán ser priorizados y implementados en los futuros. Claro, los, ¿quién aprueba o desaprueba un cambio? Que el cambio puede venir de un stakeholder, el cambio inclusive puede venir de un sponsor, el cambio puede venir inclusive de un desarrollador, o puede venir de un Scrum Master, o puede venir del propio Product Owner. Pero ¿quién autoriza ese cambio que va dentro del Product Backlog? El Product Owner de, decide, ¿no? Y él decide si realmente ese cambio se implementa en la iteración actual o se implementa en la siguiente iteración, ¿no? Eso quién lo decide el Product Owner. Ahora, por lo general, en la iteración actual no se hace, porque hay una negociación entre el Product Owner con el equipo de desarrollo para no, digamos, alterar la meta del sprint, ¿no? ¿No? Por lo general, ese cambio, ¿no? Si el cambio realmente le da mucho más valor al cliente que lo que se está ejecutando, entonces se paraliza recién ahí. Y se trata de que ese cambio se implemente, ¿no? Pase a una nueva iteración y que se implemente de inmediato, ¿no? Pero si no es tan importante esa solicitud de cambio, ¿no? Entonces pasa para la siguiente iteración. Bien. Listo. Bueno, eso ha sido la reunión de hoy día, ¿no? Hay muchas más láminas, ¿no? Para poder revisar. Entonces yo les invito, digamos, ¿no? Si están interesados, ¿no? En las reuniones o en las sesiones de Scrum, ¿no? Tenemos un taller práctico para certificación y tenemos otro taller práctico para las personas que ya están certificadas, ¿no? Consiste en desarrollar todo un proyecto, pero con entregables, ¿no? Bien, si alguien desea, me escribe a mi correo, ¿no? amador.izarra@gmail.com y me dice, no estoy interesado en el proyecto para certificación como Scrum Master o Product Owner o Scrum Developer, o estoy interesado en el proyecto práctico, 100% práctico, ¿no? O sea, ya tienen conocimiento de Scrum, ¿no? Están trabajando actualmente, pero se dan cuenta que implementar el Scrum no es tan sencillo, ¿no? Una cosa es conocer la parte todo, teórica, certificarse inclusive, pero lo otro es trabajar en Scrum, ¿no? Cuando uno trabaja en Scrum, ahí ve muchos temas, ¿no? Temas nuevos, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, ser partícipe de un proyecto Scrum, pero desde el punto de vista práctico, 100% práctico? De ahí vamos a ver todos los entregables, ¿no? Desde business case, acta del proyecto, ¿no? Inclusive vemos temas de Kanban, ¿no? Temas prácticos de Kanban, temas prácticos de historia de usuario, vemos temas de métricas, ¿no? Hay métricas en Scrum también que hay que conocerlo, ¿no? Eh, todo lo que debe conocer, o sea, todas las tareas que hace un Scrum Master, lo que hace un Product Owner y lo que hace lo de Scrum Developer. Todo se ve en el taller Scrum, ¿no? Las plantillas son 100%, digamos, simuladas, ¿no? Con un proyecto en Scrum, ¿no? Y le va a ayudar mucho a desenvolverse mucho, mejor, ¿no? Le va a ayudar bastante, ¿no? Para poder gestionar proyectos basados en Scrum. Bien, muchachos, entonces nos vemos en una próxima sesión. En la próxima semana se va a tocar temas de Product Owner, pero ya no de ser yo, sino de CertiPro. A todas las personas que se han registrado, les voy a enviar el link también. No, va a ser, me parece que el próximo sábado, me parece, o domingo, voy a ver ahí, ¿no? Y también, ¿no? El tiempo de duración son 2 horas aproximadamente, ¿no? Se va a tocar también todo lo que es, pero ahí es Product Owner, nada más, Product Owner. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. Pueden revisar el website, por ejemplo, www.coricitec.com para los que están interesados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, lo voy a dejar acá por si acaso.
no, ingresan ahí, no, es www.colecite.com. Bien. Y ahí ven, ¿no? Ahí ya hay webinars gratuitos, ¿no? Ahí pueden comprar certificaciones también de diferentes cada certificadoras, hay simulacros también, talleres prácticos, en fin. Listo, muchachos, nos vemos en una próxima sesión. Muchísimas gracias, muy buenas noches.